Mi cuñado me incriminó con mensajes falsos, y mi familia me echó a la calle. Pero cuando mi abuelo murió, me dejó 500 que a mis padres nada. Ahora suplican por dinero, pero descubrí la verdad que los destruyó a todos. Tengo 23 años, estudio diseño gráfico en la universidad, y lo que pasó hace como año y medio básicamente destruyó mi familia de una forma que nunca imaginé que fuera posible. La verdad es que todavía me cuesta creerlo cuando lo pienso, tipo, ¿cómo llegamos a esto? Supongo que debería empezar por el principio, aunque el principio es medio complicado de definir porque las cosas estaban raras desde hace mucho tiempo, solo que yo no lo veía. Crecí en una casa donde todo tenía que ser perfecto. O sea, mis padres son de esas personas que se preocupan muchísimo por lo que piensen los vecinos, la familia, la gente de la iglesia, todos. Mi hermana Ángela, que es 4 años mayor que yo, siempre fue la niña dorada, ¿sabes? Sacaba las mejores notas, era súper obediente. Se casó joven con Raymond, que era tipo el yerno perfecto según mis padres. Tenía un buen trabajo en finanzas y venía de una familia decente. Yo, en cambio, siempre fui la rara, la que quería estudiar arte. En lugar de algo práctico como contabilidad o enfermería, la que salía con un chico que vivía en otro estado. Básicamente la decepción ambulante, aunque nunca hice nada realmente malo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era literalmente la única persona en mi familia que me entendía. Desde chiquita siempre tuve una conexión especial con él, tipo, cuando todos me criticaban por querer ser diseñadora, él me decía que siguiera mis sueños, que el dinero no lo es todo. Mi abuela también siempre fue dulce conmigo, pero mi abuelo era diferente. Él activamente me defendía de mis padres cuando se ponían intensos. Recuerdo que una vez, tendría yo como 16 años, mi papá me gritó porque saqué B en matemáticas, y mi abuelo le dijo algo como, déjala en paz, no todos tienen que ser genios en números, y mi papá se enojó muchísimo, pero no le podía decir nada a mi abuelo porque lo respetaba demasiado. La cosa es que cuando entré a la universidad, mis padres se pusieron peor con su actitud controladora. Querían saber dónde estaba todo el tiempo, con quién salía, qué hacía, y se enojaban porque mi novio Carlos vivía en otro estado, y según ellos eso no era una relación seria. Ángela, para ese entonces, ya llevaba como 2 años casada con Raymond, y vivían en una casa bonita, que estaba a unas 10 cuadras de la casa de mis padres, y ellos siempre los ponían de ejemplo, tipo, mira cómo Ángela hizo las cosas bien, se casó, es estable, bla bla bla. Lo que pasó fue en diciembre de mi tercer año de universidad. Faltaban 2 semanas para mis exámenes finales. Estaba súper estresada porque tenía como 3 proyectos grandes y 2 exámenes importantes. Y había ido a casa ese fin de semana porque era el cumpleaños de Ángela. La fiesta fue en casa de mis padres, vino toda la familia, y yo la verdad solo quería terminar rápido para regresar a estudiar. Raymond estaba ahí, obviamente, y en algún momento me pidió que le pasara mi teléfono porque el suyo se había quedado sin batería y necesitaba hacer una llamada de trabajo, o eso dijo. Yo ni lo pensé. Le di mi teléfono desbloqueado porque, pues era mi cuñado. ¿Qué podía pasar? Al día siguiente en la mañana, tipo 7 am, mi mamá entró a mi cuarto gritando, y cuando digo gritando, digo literalmente fuera de control. Nunca la había visto así. Me despertó jalándome las cobijas y gritando que cómo me atrevía, que era una desvergonzada, que le había faltado el respeto a mi hermana de la peor forma posible. Yo estaba completamente desorientada, no entendía nada, y cuando por fin pude sentarme en la cama, mi papá también estaba ahí, con la cara roja de la rabia, y me mostró su teléfono. Había capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto entre Raymond y yo, mensajes súper inapropiados, tipo cosas sexuales y coquetas que yo jamás había escrito. Me quedé helada. Literal no podía ni respirar bien. Les dije que eso era falso, que yo nunca había mandado esos mensajes, que alguien los había fabricado, pero ellos no me creyeron. Mi papá me dijo que tenía 1 hora para empacar mis cosas y salir de su casa, que no quería volver a verme, que era una mentirosa, y que le había destrozado el corazón a mi hermana. Intenté explicarles que Raymond había usado mi teléfono el día anterior, que obviamente él había hecho algo, pero mi mamá solo gritaba que no culpara a otros por mi comportamiento, que Raymond era un hombre de bien, y que yo siempre había sido problemática. Ángela llegó como a los 20 minutos, llorando, y me gritó que cómo había podido hacerle eso, que ella siempre había sido buena conmigo, que yo era una mala persona, y lo peor es que yo la entendía, o sea, desde su perspectiva tenía sentido estar enojada, pero la realidad era que yo no había hecho nada y nadie me creía. Traté de hablar con ella, de explicarle, pero ella no quería ni mirarme. Raymond estaba ahí también, haciendo cara de víctima, diciendo que él había rechazado mis avances,
pero que yo seguía insistiendo, que los mensajes lo demostraban. Todo era una pesadilla de la que no podía despertar. Empaqué lo que pude en 2 maletas y una mochila, llorando todo el tiempo, con las manos temblando tanto que apenas podía doblar la ropa. Llamé a mi abuela desde el Uber porque no sabía a dónde más ir. Carlos estaba a como 1000 kilómetros de distancia, y era época de finales también para él. Mi abuela me dijo que fuera inmediatamente a su casa, que ella y mi abuelo me iban a recibir sin hacer preguntas. Cuando llegué, mi abuelo me abrazó y me dijo, «Cuenta tu versión». Y yo le conté todo, absolutamente todo. Y él me creyó. Así, sin dudarlo. Me dijo que conocía a sus hijos, que sabía cómo eran mis padres, que algo no cuadraba en toda esa historia porque él me conocía a mí y sabía que yo no era capaz de hacer algo así. Los siguientes días fueron horribles. Tenía que estudiar para finales, pero apenas podía concentrarme. Lloraba todo el tiempo. Me sentía traicionada de una forma que no puedo ni explicar. ¿Cómo tus propios padres te echan a la calle sin siquiera escucharte? ¿Cómo tu hermana te odia sin darte la oportunidad de defenderte? Mi abuela me preparaba comida y me obligaba a comer, aunque yo no tenía hambre. Mi abuelo se sentaba conmigo y me decía que todo iba a estar bien, que la verdad siempre sale a la luz. Como a los 3 días mi papá apareció en casa de mis abuelos. Yo estaba arriba estudiando y escuché la discusión desde mi cuarto. Mi papá les dijo que estaban cometiendo un error al apoyarme, que yo era una mentirosa y que ellos estaban siendo engañados. Mi abuelo, que era un hombre generalmente tranquilo, le gritó, cosa que yo nunca había escuchado. Le dijo que él había criado a esa niña también, que la conocía mejor que nadie, y que si no podía ver que algo más estaba pasando entonces estaba ciego por su orgullo. Mi papá le respondió que, entonces no, quería volver a saber de ellos, que si elegían creerme a mí entonces habían elegido su lado, y se fue dando un portazo. Logré terminar el semestre, no sé ni cómo. Saqué calificaciones decentes considerando las circunstancias, y me quedé viviendo con mis abuelos. Carlos me visitó en las vacaciones de invierno, y fue literalmente el único momento en semanas en que me sentí un poco normal. Él también estaba furioso con toda la situación. Quería ir a confrontar a Raymond, pero yo le dije que no valía la pena, que solo empeoraría las cosas. Pasó enero, pasó febrero, y yo seguía sin hablar con mis padres ni con Ángela. Honestamente estaba empezando a aceptar que así iban a ser las cosas de ahora en adelante, que había perdido a mi familia. Y entonces, en marzo, pasó lo peor que podía pasar. Mi abuelo tuvo un ataque al corazón y murió. Así de repente, sin avisar, sin despedirse. Estaba en el jardín podando sus rosales, y mi abuela lo encontró ahí. Ya era demasiado tarde para hacer algo. Fue devastador. No solo había perdido a mi abuelo, que era mi apoyo incondicional, sino que encima tenía que lidiar con el funeral sabiendo que mi familia estaría ahí y las cosas iban a estar súper tensas. Pero resulta que mis padres ni siquiera fueron al funeral. Mandaron un arreglo floral y un mensaje diciendo que estaban fuera de la ciudad por trabajo y no podían cancelar el viaje. Mi abuela estaba destrozada, yo estaba destrozada, y ellos ni siquiera se molestaron en aparecer. Después me enteré por una prima que los vieron esa misma semana en el mall comprando cosas, que nunca habían estado fuera de la ciudad, que básicamente era mentira todo. Los días después del funeral fueron raros. Mi abuela lloraba mucho. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero por dentro estaba hecha pedazos. Carlos tuvo que regresar a su estado, pero me llamaba todos los días. Y entonces, como 2 semanas después del funeral, mis padres aparecieron en la casa. Tocaron la puerta un sábado en la tarde, y cuando abrí yo, porque mi abuela estaba durmiendo una siesta, mi mamá tenía una cara que yo no podía descifrar. Me dijo que venían a hablar, que querían arreglar las cosas. Me senté con ellos en la sala, con el estómago hecho un nudo. Mi papá empezó con un discurso sobre el perdón, sobre cómo la familia es lo más importante, sobre cómo habían estado pensando mucho y que estaban dispuestos a perdonarme si yo reconocía mi error y pedía disculpas a Ángela y Raymond. Yo me quedé mirándolos sin poder creerlo. Les dije que yo no tenía nada que reconocer porque no había hecho nada malo, y mi mamá suspiró como con lástima y dijo que mi orgullo me iba a dejar sola en la vida. Entonces mi papá sacó el tema del dinero. Preguntó, muy casual, si mi abuelo había dejado testamento, si había mencionado algo sobre sus propiedades o sus ahorros, y ahí me cayó el 20 de por qué realmente estaban ahí. No venían a reconciliarse, venían a asegurarse de que iban a recibir su herencia. Les dije que sí había testamento, que el abogado de mi abuelo, Vincent, que también era su amigo de años, lo tenía todo arreglado. Mi papá preguntó cuándo se iba a leer el testamento, y yo le dije que ya se había leído,
que había estado presente en la lectura con mi abuela hacía unos días. La cara de mi papá cambió completamente. Me preguntó por qué no le habían avisado, que él era el hijo y tenía derecho a estar ahí. Yo me encogí de hombros y le dije que Vincent los había contactado, pero que ellos no respondieron las llamadas. Mi mamá preguntó nerviosamente qué decía el testamento. Y yo, la verdad, sentí una satisfacción rara al decirles que mi abuelo le había dejado todos sus ahorros a mí. Tipo, toda la cuenta de banco, todas las inversiones, todo para mí. La casa se la dejó a mi abuela, obviamente, pero el dinero era mío. Se hizo un silencio horrible. Mi papá se puso rojo, como cuando está a punto de explotar, y me preguntó cuánto dinero era. Yo le dije que no era su problema, que mi abuelo había decidido qué hacer con su dinero, y ya. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que eso no era justo, que ellos habían cuidado a mis abuelos todos esos años. Mentira, casi nunca los visitaban, que yo no merecía ese dinero. Mi papá me acusó de haberlo manipulado, de haberle metido ideas en la cabeza cuando estaba enfermo. Mi abuelo nunca estuvo enfermo, murió súper repentinamente, y yo solo les dije que se fueran de la casa. No se fueron. Mi papá dijo que iban a pelear el testamento en corte, que ningún juez iba a permitir que una chica de 22 años se quedara con todo mientras los hijos legítimos no recibían nada. Les dije que hicieran lo que quisieran, que el testamento era completamente legal y válido, que Vincent se había asegurado de eso. Se fueron amenazando con demandas y diciendo que yo iba a tener que devolverlo todo. Las siguientes semanas fueron una locura. Mis padres efectivamente contrataron un abogado y presentaron una demanda para invalidar el testamento. Decían que mi abuelo no estaba en sus facultades mentales cuando lo hizo otra mentira. El testamento tenía como 5 años y había sido actualizado varias veces, que yo lo había manipulado, que era injusto, básicamente cualquier argumento que se les ocurriera. Vincent me dijo que no me preocupara, que esto era exactamente lo que mi abuelo había anticipado. Resulta que mi abuelo, que la verdad era un hombre muy inteligente, había previsto que mis padres iban a reaccionar mal a su testamento, y había incluido una cláusula especial. Si alguien intentaba impugnar el testamento en corte, automáticamente activaba una segunda parte de la herencia que no se había mencionado en la lectura inicial. Específicamente, había una propiedad en Florida que estaba a nombre de mi abuelo, una casa vieja en un terreno grande, y esa propiedad pasaría inmediatamente a quien hubiera iniciado la demanda. Mis padres se pusieron contentísimos cuando se enteraron de esto. Pensaron que habían ganado, que la casa en Florida valía mucho dinero. Pero lo que no sabían, y lo que Vincent les explicó con mucho gusto en la corte, era que esa propiedad venía con deudas enormes. Impuestos atrasados de años, multas de la ciudad por mantenimiento, problemas estructurales que requerían reparaciones carísimas, básicamente era una pesadilla financiera. Y al aceptar la propiedad por impugnar el testamento, automáticamente aceptaban también todas esas deudas. El juez desestimó el caso de mis padres como en 20 minutos. Dijo que el testamento era completamente válido, que no había ninguna evidencia de manipulación o incapacidad mental, y que la cláusula sobre la propiedad de Florida era legal. Mis padres se quedaron con una casa que no podían vender, porque nadie la quería comprar con todas esas deudas, y que los estaba costando como $2,000 al mes entre impuestos, atrasados e intereses. Intentaron rechazar la propiedad, pero legalmente ya era muy tarde, ya había pasado a su nombre. Después de eso, fue como si se volvieran locos. Me mandaban mensajes todo el tiempo, a veces suplicando que los ayudara con el dinero de mi abuelo para pagar las deudas de la casa, a veces insultándome y diciendo que yo había destruido a la familia. Ángela también me escribió, llorando en mensajes de voz diciendo que por mi culpa mis padres estaban en bancarrota, que cómo podía ser tan cruel. Bloqueé a todos. Pasaron como 6 meses más. Yo seguía estudiando, usando parte del dinero de mi abuelo para pagar mi universidad sin préstamos estudiantiles, lo cual era una bendición enorme. Vivía con mi abuela, que estaba mejor, pero obviamente seguía triste por mi abuelo. Carlos y yo seguíamos juntos, él me visitaba cuando podía, y estábamos haciendo planes para vivir juntos después de graduarnos. Y entonces un día, totalmente de la nada, Ángela apareció, en la casa. Sola, sin Raymond, con los ojos hinchados de llorar. Le abrí la puerta porque honestamente me dio lástima. Y ella entró y se desmoronó. Empezó a pedirme perdón entre sollozos, diciendo que había cometido un error horrible, que me había juzgado sin pruebas, que había sido una idiota. Le pregunté qué había pasado, y me contó que había encontrado a Raymond con otra mujer. Literal los agarró en la cama de ellos. Súper cliché. Y cuando revisó el teléfono de él después, encontró que tenía guardado el número de su amante bajo mi nombre,
O sea, había usado mi nombre como contacto falso para esconder sus mensajes con ella. Y no solo eso. Cuando Ángela confrontó a la otra mujer, ella le dijo que Raymond le había contado que estaba en un matrimonio sin amor, que su esposa era aburrida, que llevaban meses viéndose a escondidas. Ángela me dijo que entonces entendió todo. Que Raymond había usado mi teléfono ese día en la fiesta de cumpleaños para mandarse mensajes a sí mismo desde mi número, fabricando toda esa evidencia falsa. Que lo había hecho porque probablemente yo había visto algo ese día, o porque temía que lo hubiera visto con su amante en algún momento, y quería adelantarse para que si yo decía algo, nadie me creyera. Ella se disculpó como 1000 veces, llorando tanto que apenas podía hablar, diciendo que nunca debió haberme acusado, que debió haberme escuchado. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería gritarle que me había destrozado la vida, que por su culpa había perdido año y medio de mi vida en drama familiar horrible, que me había echado a la calle sin darme la oportunidad de defenderme. Pero otra parte de mí solo veía a mi hermana destruida, que también había sido víctima de Raymond en su propia forma. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, que su disculpa era un inicio, pero que no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado. Ángela me entendió. Me dijo que se iba a divorciar. De Raymond, que ya había hablado con un abogado. Le pregunté dónde estaba viviendo ahora, y me dijo que en un hotel porque no podía estar en la casa con él, pero que el hotel era caro y no podía quedarse ahí mucho tiempo. Mi abuela, que había estado escuchando toda la conversación desde la cocina, entró y le dijo a Ángela que se quedara con nosotras. Ángela se puso a llorar otra vez y aceptó. Las siguientes semanas fueron raras. Ángela viviendo en la casa, yo todavía procesando todo, mi abuela intentando mantener la paz. Ángela fue a casa de mis padres a contarles la verdad sobre Raymond, sobre cómo me había incriminado falsamente. Según Ángela, mi papá echó a Raymond de la casa a gritos. Literal le tiró sus cosas al patio, pero mis padres no me pidieron disculpas a mí. Mi mamá le dijo a Ángela que lamentaba lo de su matrimonio, pero que eso no cambiaba el hecho de que yo había aprovechado la situación con la herencia. Un día mi papá apareció solo, pidiendo hablar con mi abuela. Yo estaba en clases, pero Ángela me contó después. Le pidió perdón a mi abuela por no haber ido al funeral de mi abuelo, por todo el drama del testamento, por no haberle creído a su propia hija. Le dijo que no esperaba nada de la herencia, que entendía por qué mi abuelo había tomado esa decisión, y que solo quería que su mamá supiera que lo lamentaba. Mi abuela le dijo que el perdón era un proceso, que apreciaba sus disculpas, pero que tenía que hacer las paces con sus hijas también, no solo con ella. Mi papá no ha venido a hablar conmigo todavía. Honestamente no sé si lo haría aunque viniera. O sea, hay cosas que no se pueden simplemente perdonar con un lo siento. ¿Sabes? Mi mamá tampoco ha dicho nada. Sigue enojada por lo del dinero. Supongo que su orgullo y su codicia son más importantes que su hija. Ángela y yo estamos en un proceso raro de reconstruir nuestra relación. Es como conocernos de nuevo. Pero con toda esta historia pesada entre nosotras. Mi abuela le dijo a Ángela hace poco que ella planea dejarle la casa a ella en su testamento. Dice que yo ya tengo el dinero de mi abuelo, que Ángela necesita estabilidad después del divorcio, y que la casa debería quedarse en la familia directa. Ángela se puso a llorar cuando se lo dijo, y le agradeció como 1000 veces. Yo honestamente pienso que está bien. La casa debería ser de Ángela. Yo ya tengo más que suficiente gracias a mi abuelo. El divorcio de Ángela está avanzando. Raymond intentó pelear por la casa, pero con toda la evidencia de su infidelidad y sus mentiras, no tiene mucho caso que presentar. Mis padres siguen batallando con la propiedad de Florida. Creo que eventualmente van a tener que declararse en bancarrota para liberarse de las deudas. Parte de mí siente lástima por ellos, pero otra parte piensa que cosechan lo que sembraron. Carlos y yo seguimos juntos. Viene a visitarme cada vez que puede. Estoy en mi último año de universidad. Mis notas son buenas. Tengo un futuro adelante. Vivo con mi abuela que me llena de amor todos los días. Ángela está en el cuarto de al lado reconstruyendo su vida. Y aunque la situación no es perfecta, es mucho mejor que hace año y medio cuando estaba empacando mis cosas, llorando sin saber a dónde ir. Mi abuelo en su tumba probablemente está muy satisfecho con cómo salieron las cosas. Él siempre me dijo que la verdad sale a la luz, que la gente que te quiere de verdad te va a creer y apoyar. Tenía razón, supongo, aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, como no tienen idea. A veces pienso en ese día en que mi papá me echó de la casa sin escucharme, y siento ese vacío en el pecho otra vez. Pero luego miro a mi alrededor. Veo a mi abuela preparando café, a Ángela viendo televisión, y me doy cuenta de que mi familia real siempre estuvo ahí, solo que no era la que yo pensaba.